En Líder Luján, en Planeta Terry, tenemos el gusto de saludar a Cristian Carro, delegado del Foro del Trabajo, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Empleados de Justicia de la Nación. Cristian, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, Adrián, ¿vos? Bien, bien en la lucha, Cristian. Como todo el mundo. Gracias Claro. por invitarme. No, es un gusto, nos interesa, bueno, conocer cuál es la situación de los trabajadores judiciales y podríamos ampliar en el caso tuyo la situación de la justicia del trabajo también, ¿no? Porque, bueno, la reforma laboral afecta por un lado a los trabajadores, pero también afecta directamente a la protección de los trabajadores, la protección legal, jurídica. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las principales cuestiones? Podríamos hablar muchas horas, Cristian, pero tratemos de ir al nudo, digamos, de cuáles son las cuestiones más importantes. Lo más breve posible, te empezaría por contar qué es el Foro del Trabajo. Dale. Porque hay mucha gente que por ahí, como tiene asiento en la capital federal, se cree que es un fuero de la capital federal. Y no, es un juzgado nacional. Fue creado, o sea, el impulso lo dio a través de un decreto el general Perón cuando era secretario de Trabajo y Previsión, 11 de mayo de 1944. E instruyó a sus técnicos para que armaran un fuero especial del trabajo que no había en la República Argentina y en casi ninguna parte de Latinoamérica. Y recién el 30 de noviembre se presentan todos los trabajos que se hicieron, cómo se iba a confeccionar, las leyes orgánicas, las leyes de fondo, etcétera, y esa fecha nosotros la tomamos como la fecha de creación del Foro del Trabajo. A partir de ahí el foro se fue desarrollando, empezó con 10 juzgados, hoy tiene 80, e irradia jurisprudencia hacia todo el resto de la justicia laboral del país. Todas las provincias tienen administración de justicia y tienen materia laboral. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de las empresas, aunque tengan su actividad industrial o agropecuaria o de servicios en el interior del país, tienen domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que el Fuero del Trabajo atraiga una litigiosidad que no tienen otras provincias. ¿Por qué? Porque los abogados de la matrícula y la parte demandante prefiere litigar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿dónde se puede litigar? Donde el trabajador vive, donde el patrón, el empleador, la empresa tiene su domicilio legal, donde se efectuó el contrato de trabajo, o donde se desarrolló la actividad. De manera que pasar el fuero del trabajo a la ciudad significa que la ciudad va a absorber la litigiosidad de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque las empresas tienen domicilio ahí. En este caso en particular, nosotros hace 30 años que venimos peleando contra el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Y no lo hacemos por una cuestión, como dicen algunos, con mala intención, por una cuestión corporativa o de que no queremos pertenecer a una justicia local y queremos seguir siendo justicia nacional. Nada que ver. En realidad, la principal razón tiene su asiento en razones de carácter político. Nosotros no queremos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires absorba toda la litigiosidad que tiene principalmente la justicia laboral. Justicia Nacional del Trabajo, me refiero. Bueno, venimos peleándola, el primer decreto fue de Menem, en marzo, mayo del 96. Desde entonces libramos una gran batalla, el último intento había sido el de Macri, ahí la cosa se había puesto bastante difícil, pero logramos ampliar un arco de resistencia muy importante, que nuclea a jueces, magistrados, funcionarios, la asociación de magistrados y funcionarios, todas las asociaciones de abogados,
la Cámara Civil, la Cámara Laboral, la Cámara Penal, la Cámara Comercial, y se armó un gran frente de oposición hasta que Macri no pudo avanzar con los proyectos. Ahora, con un signo político ideológico más o menos parecido, un acuerdo entre la Libertad Avanza, que gobierna la nación, y Macri, el otro Macri, Jorge Macri, que gobierna la ciudad, llegaron a un acuerdo de transferencia de competencias que incluye la disolución del fuero del trabajo. Es decir, todos los jueces y todos los funcionarios y todos los empleados del fuero del trabajo, ninguno pasaría a la ciudad, por el momento, y el fuero sería disuelto. Lo que ha generado toda una incertidumbre de carácter laboral, en principio, y una incertidumbre para los propios abogados de la matrícula, que no saben dónde van a litigar, quiénes van a ser sus jueces naturales, etcétera, etcétera. Porque la ciudad de Buenos Aires, al día de hoy, no tiene un juez laboral. Y según el proyecto, o este convenio de transferencia, ellos crearon 10 juzgados y llamaron a concurso. Esto hace 2 años. Mirá el ritmo. Y ahora le quieren pasar 30 de los 80 juzgados laborales, pero quieren pasar la competencia. No el juez, los funcionarios y el personal. Quieren pasar nada más que la competencia. Y una vez que eso suceda, disolver el fuero del trabajo. El convenio establece que tiene hoy fuerza de ley porque fue sancionado por la Cámara de Diputados hace 10 días y anoche fue ratificado por el Senado porque le habían hecho un cambio con el tema de las licencias por enfermedad, un disparate atómico. Incluyeron entre gallos y medianoches, incluyeron el convenio en la ley de reforma laboral. Nosotros nos encontramos con un convenio que no tenía nada que ver, pero hay una razón política, filosófica. El Fuero del Trabajo le frenó todas las leyes de reforma laborales al gobierno, empezando por el decreto 7023, al principio del gobierno de Milei. Claro, ahí el fuero nuestro es como una muralla de contención donde los jueces y juezas, sujetos a derecho, le ponen límites al avance de políticas que, como estas, están basadas en el ajuste permanente, en la acumulación de capital y en la concentración, ¿no?, de la actividad económica, sobre la base de actividades que no generan trabajo y concentran exclusivamente el poder económico en lo financiero, energía, minería y agro. Esta muralla de contención que vos señalabas de este modo al Fuero del Trabajo, ¿es una muralla de contención o ya podemos decir que era, digamos, ya está disuelto el Fuero del Trabajo o qué va a pasar? Porque bueno, está claro, la intención es disolverlo. Correcto. ¿Y en qué punto están? Estamos con la sanción de la ley por parte del Parlamento. Hay que promulgarla, la van a promulgar este fin de semana. Pero después la ley de reforma laboral y el convenio entre la ciudad y la nación respecto a la disolución de la justicia del trabajo y el pase de competencias está plagado de inconstitucionalidades. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora es el Fuero del Trabajo el que va a entender y va a conocer en esa. Ya la semana que viene te van a empezar a llover el pedido de inconstitucionalidad de los abogados y representantes de sindicatos, porque también abarca el derecho colectivo. Entonces, es el propio Fuero del Trabajo el que está en la mira del gobierno para disolverlo, cosa que también quería hacer Macri, y no lo negaban. Bueno, el lunes, este lunes 2 de marzo, hay una movilización, una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo, por la CGT, frente a tribunales, Plaza Lavalle, ¿no es cierto? Sí. Precisamente para hacer una presentación judicial contra la reforma laboral.
hay opiniones divididas, Cristian, y me interesa conocer la tuya, ¿no? Porque hay quienes dicen, bueno, qué sé yo, judicializar esto no tiene mucho sentido, vamos a perder, y hay quienes dicen, bueno, no, sí, hay que ir a la justicia y reclamar por la inconstitucionalidad de esta reforma laboral o de gran cantidad de sus artículos. ¿Vos qué expectativas tenés? ¿Cómo la ves la posibilidad Mira, yo me baso de en un datos, reclamo judicial? me baso en datos históricos. La justicia laboral y la justicia en general ha dado vuelta muchas cuestiones que tienen que ver con el avance sobre el derecho protectorio del trabajo y los derechos que contempla el artículo 14 bis. La protección, ¿no? El trabajo en cualquiera de sus formas con la protección de las leyes, de ahí para abajo. Esto está siendo violado contundentemente por parte de la ley de reforma laboral y la transferencia del fuero. Pero ya te vuelvo a repetir, quieren transferir al fuero porque no quieren que los jueces sigan actuando sobre cuestiones de esta índole, porque el gobierno sabe la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, lo sabe perfectamente, sabe que tiene baches, pero que son el FAL, por ejemplo, ¿no? Sí, el fondo de no sé qué asistencia el fondo laboral. de asistencia laboral. Un curro, porque le sacan plata al ANSES para que los empresarios se la den a los timberos, ¿no? Para es armar un curro fondo. como fue el de la FJP, Sí. que terminó como terminó, y esto es lo mismo. Son 4.600 millones de pesos anuales que van a recaudar nada más que del ANSES. Y esto acá quiero agregar algo muy importante. La indemnización por despido arbitrario no tiene como objeto principal que el trabajador o la trabajadora despedida se vaya con alguna platita. El objeto principal es que no te despidan, que el empleador tenga un costo al despedirte, de manera que no te despida porque sí. Yo trabajo para vos, llego acá a la mañana y vos me decís, mira, Cristian, mañana no venga más. Porque se me ocurrió. Porque te tengo bronca, porque te vestí mal, porque ayer no me saludaste, cualquier boludez. Bueno, ahora con esta reforma laboral y el FAL funcionando, los empleadores, grandes, chicos, pequeños, lo que sea, no van a tener ningún costo al momento del despido, se lo va a pagar el fondo. Eso va a generar una oleada de revanchismo entre aquellos empleados y empleadores que no se llevan bien, y al mismo tiempo va a generar una suerte de atmósfera de terrorismo laboral, porque todo el mundo va a decir, cuando se le antoja me echa. Y una persona que tiene por lo menos 58 años y hace 25, 30 que está en la empresa, y para despedirlo el empleador tiene que poner un sueldo por año, más el preaviso, las vacaciones, el saque, qué sé yo. Ahora no va a tener que poner nada. Entonces vos podés rotar el personal en términos etarios, podés ir rotando el personal, traigo pibe de 22 años, sin ninguna experiencia sindical, sin carácter para enfrentar al empleador, etc., y sin ninguna experiencia de ningún tipo acerca de la organización sindical en el lugar de trabajo. Y ahí es donde va a haber un caldo de cultivo de revanchismo muy fuerte. ¿Y qué hace una persona a los 58 años en este mercado laboral? Cristian Carro, te puedo pedir en el cierre de la nota una opinión más política, si querés, porque bueno, estamos dando una perspectiva sindical, lógicamente, sí. A la nota, pero bueno. Es que esta perspectiva sindical tiene un trasfondo político. No, seguro, por supuesto, pero bueno, me interesa conocer tu opinión de qué crees que va a pasar, porque yo estoy viendo que acá la situación se está deteriorando mucho, muy rápido.
los salarios en general se fueron a pique, la inflación, dicen que no hay más inflación y la inflación está realmente descontrolada, está muy fuerte, la situación social es grave, es muy complicada, hay cada vez menos contención a los sectores, o sea, en Luján está asumiendo el municipio la responsabilidad de contener a los sectores sociales más perjudicados, pero y la provincia, digamos, pero después no puede esperar nada de Nación. Es muy grave la situación, el avance, digamos, esto de que Milei aceleró en la curva y que ya va por el partido único, por su segundo mandato, una serie de delirios que desde mi punto de vista no se condicen con la realidad que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, tengo dos cosas. Primero, Milei se anima porque de delante no tiene nada. Es muy sencillo. Es como si vos tenés un equipo de fútbol más o menos respetable y delante tenés un grupo de jubilados en silla de ruedas. Hoy por hoy, la dispersión de las organizaciones representativas, más allá de la tradición de cada uno, puede ser peronista, de izquierda, lo que vos quieras, ¿no? Esa representación está resquebrajada. Y cada uno defiende su kiosco, cada uno defiende su caja, cada uno defiende el lugarcito donde yo puedo ocupar una posición política. Hasta que eso no va a ser siempre así, quiero aclarar, yo soy optimista en ese sentido. Hasta que eso, una situación muy parecida a antes del 45. No es que antes del 45 no hubo luchas obreras, hubo miles. El primer sindicato de la Argentina se fundó en 1857, los tipógrafos. De ahí hasta el 45, ahora, ¿qué hizo Perón? Unificó todo esto, porque uno estaba por acá, el otro por allá, el otro luchaba por aquel lado, se había creado la CGT en la década del 30. Ahora, en la medida en que el peronismo, como fuerza mayoritaria, representativa de los intereses de la clase obrera, y el pueblo y la nación, no encuentre un cauce de unidad bajo un programa mínimo, y se puedan poner de acuerdo, bueno, el pueblo está a la intemperie, por eso pasa lo que sucede. Si no, esto no nos pasaría. La marcha del otro día de la CGT, hay que decirlo, no fue una cosa que podría, wow. Te pongo un ejemplo comparativo. Cuando volvió Perón al país, y esto lo cuenta Val Medina en su libro, cuando volvió Perón al país, el día que va a llegar, la NUCE tiene casi una sublevación del Estado Mayor del Ejército, porque no querían que aterrizaran en Ezeiza. Entonces comunica con Val Medina con Rucci, y Rucci dice, vos decirle, vos decirle que si Perón no aterriza, huelga general por tiempo indeterminado. La NUCE volvió al Estado Mayor y dijo, muchachos, la mano vino así, bajaron las pretensiones y Perón aterrizó. ¿Sabe por qué? Porque Rucci hablaba en serio. No en serie, hablaba en serio. Y cuando Rucci dijo huelga general por tiempo indeterminado, que vos le podés decir eso, escuchar eso a un trosco, pero no un peronista de centro derecha como era Rucci. Huelga general por tiempo indeterminado. Se acabó la milonga. Ahora, esta CGT y el resto de las centrales obreras hablan en serio. No hablan en serio. Porque esta ley de reforma laboral podría haberse combatido de otra manera. Y en política vos no tenés la vaca atada. Te puede salir pato o gallareta. Pero lo importante es que vos midas las consecuencias de que si no actuás, es peor que si actuás y perdés. Porque das una imagen de debilidad muy grande. Ahí es donde avanza del otro lado. Cristian Carro, delegado del Foro del Trabajo en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación,
Gracias por venir a los estudios. No, Cristian. gracias a vos por la invitación. Un Y me gusto. alegra verlos.